Muy buenas noches. El gobierno nacional, a través del ministro del Interior, el doctor Alfonso Prada, ha ofrecido ser un mediador en el problema que existe hoy en Corinto y en todas estas zonas del norte del Cauca sobre posesión de la tierra. Esta región es fundamentalmente azucarera y su producción se encuentra en riesgo. El ministro Prada ha adelantado reuniones desde ayer con indígenas y habitantes de la zona para tratar de buscar una solución al problema. Él es nuestro invitado esta noche. Ministro, muy buenas noches. En primer lugar, felicitaciones por su designación y enseguida, ¿cómo están las cosas en el norte del Cauca? Pues primero, muchas gracias, Yamil, por la invitación. Segundo, muchas gracias por el saludo y la gratitud, además, por ese cariño que le expresa usted a la designación. Pero bueno, en el norte del Cauca, hace 2 días nos reportaron que hubo 3 heridos en una confrontación que compromete a miembros de pueblos indígenas y de comunidades campesinas, y eso hizo que el señor gobernador del departamento del Cauca se comunicara con nosotros para subrayar un poco la gravedad de la situación. Lleva ya varios días y esta conflictividad que se está viviendo, pues obviamente hace parte de lo que queremos automáticamente desmontar con el presidente Gustavo Petro desde el discurso en la Plaza de Bolívar de posesión, como lo hizo durante toda su campaña. Planteó la necesidad de que resolvamos los conflictos a través del diálogo. Cuando el presidente Gustavo Petro habla de la paz integral, de una paz total, se refiere precisamente a que todos estos conflictos en cada una de las regiones podamos superarlos a través del diálogo, a través de la razón, a través de los argumentos, a través de tener la posibilidad de reconocernos todos como colombianos, como iguales, y con la posibilidad de resolver por la vía pacífica los conflictos. El llamado que hemos hecho, y por eso ayer me dirigí a todo el departamento del Cauca a través de los medios de comunicación, es a que bajen el nivel de agresividad y a que permitan que el gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, acompañado con la Defensoría del Pueblo, defensor con el que hablé ayer y hablé hoy nuevamente, tengamos la posibilidad de mediar y poder llevar a las partes en conflicto a que dialoguemos y busquemos una solución a los conflictos que básicamente tienen que ver con temas de tierra. Pero señor ministro, para información de todos, ¿cuál es el problema? Básicamente, Yamid, el problema se está presentando en por lo menos 8 sitios diversos del Cauca. Sitios que tienen que ver con Happy, con Corinto, con La Emperatriz, en el norte del Cauca, y que tienen enfrentados por invasión de terrenos, o simplemente hay unas organizaciones que se llaman los liberadores de la tierra, que están en conflicto por la posesión misma y la propiedad de la tierra. Se acusan entre unos y otros de ser propietarios de la misma, y obviamente tocan intereses, uno de propiedad campesina, otros de propiedad indígena y otros de propiedad de empresarios de la caña, que también se han comunicado con nosotros expresando el deseo de participar en todo tipo de diálogo porque están siendo afectados por estar en la mitad del conflicto. También hay un grupo de afrocolombianos que se ha plantado allí. Me han mandado algunos videos que cómo ellos también reivindican derechos no solamente ancestrales, sino derechos sobre la tierra que tienen y que están en conflicto. Estas 4, digamos, sectores se ven también rodeados o amenazados por actores armados muy complicados que hostigan, que utilizan el conflicto para generar más perturbación. Ese es el tamaño de la discordia ya. Pero a ver, señor ministro, tenemos entendido que los empresarios del azúcar han denunciado que sus siembras y sus cultivos y sus tierras han sido invadidas. ¿Eso es verdad o no? Pues eso es exactamente lo que dicen también los campesinos, los indígenas, y es que son objeto de algún tipo de despojo, desplazamiento, y eso es lo que queremos mediar. Queremos escuchar a todas las partes y volver a la normalidad para revisar
efectivamente a través del diálogo quién es, o más bien cómo le podemos bajar el perfil de violencia de este momento y lo convertimos en un instrumento de diálogo que nos permita resolver todas esas disputas de tierra que efectivamente se están dando. Pero, señor ministro, ¿qué quiere decir mediar? Mi pregunta dicha de otra manera. ¿De quién es la tierra? No, perdón, ministro. ¿De quién es la tierra? No, Yamir, mediar es escuchar a la gente, no es llegar con imposiciones de una u otra manera. Si el problema fuera una imposición, pues podríamos simplemente mandar a las Fuerzas Armadas que han estado allá, además evitando que la tensión suba. El problema no se resuelve simplemente imponiendo lo uno o lo otro, sino escuchando las partes en conflicto para revisar quién tiene la razón, qué salidas se pueden tener. Yo creo que todo se logra, Yamid, escuchando las partes, de eso se trata. ¿Y usted cree, o el gobierno cree, o más que creer, teme que hay algún tipo de infiltración extremista en el problema? Históricamente en Colombia siempre este tipo de conflictos sociales, y más cuando tienen que ver con el tema de la tenencia o la posesión o la propiedad de la tierra, siempre es rodeado por actores violentos que aprovechan ese tipo de momentos para generar más caos, para generar más problemas, para ahí sí hacer desplazamientos muchas veces forzados. Actores armados obviamente hay en la región, y en esa misma medida el acompañamiento del Ministerio del Interior y también de la Fuerza Pública a los actores civiles que están en un pleito civil, no armado, bien vale la pena hacerlo para evitar una tragedia mayor. Usted estuvo reunido hoy, señor ministro, con habitantes de la zona, indígenas y campesinos. ¿Qué pasó en esa reunión? Básicamente me visitaron autoridades indígenas, Yamid. Básicamente fue con autoridades indígenas. Ayer estuve con también campesinos y estuve con el gobernador del departamento. Lo único que he hecho es básicamente recibir mucha información de quiénes son los actores, cuáles son las causas, cuál es el conflicto histórico que hay en el Cauca, y a través de ellos he dicho a sus comunidades que cuentan con el gobierno nacional para convocarlos a la tranquilidad y al diálogo. Tenemos entendido que estos sectores han pedido su presencia en la zona. Sí, realmente la han pedido y yo estoy listo a ir, de tal manera que si mañana mismo hay las condiciones para el desplazamiento, voy a ir a acompañarlos. Tengo todo previsto para poder desembarcar en el Cauca inmediatamente a ser facilitador del diálogo entre las comunidades. Pero yo creía que usted iba a acompañar al presidente a un viaje que tiene mañana. También voy por la tarde, a las 2 de la tarde tenemos una cumbre de alcaldes del Pacífico. Me han reportado que cerca de 70 alcaldes van a estar reunidos en la ciudad de Cali. Vamos a ir con el presidente Gustavo Petro a inaugurar además un gobierno en las regiones, dialogando con los alcaldes, con las comunidades, en este caso del Pacífico. El Pacífico es un polo indiscutible de desarrollo hacia el futuro que puede conectar a poblaciones como Buenaventura, Tumaco, con el Asia, con el Pacífico del otro lado del mundo, que es un sector de desarrollo económico supremamente poderoso. Podemos jalonar completamente un gran desarrollo, mejorando puertos, mejorando además todas las vías de transporte, las vías férreas que permitan sacar productos de exportación y entrar lo que nosotros necesitamos. Pero además sabemos muy bien que en todo el eje y el litoral pacífico, en el Chocó, en el Valle del Cauca, en Nariño, hay un sinnúmero de necesidades que van a requerir la presencia del gobierno nacional en forma permanente, de tal manera que vamos allí a escuchar a la gente y a comenzar esta etapa de diálogo en las regiones. Pero para culminar, señor ministro, el tema de la invasión de tierras en el norte del Cauca, ¿qué se combinó hoy finalmente con los indígenas? ¿Que usted va o no va? ¿O cómo se va a arreglar el problema? Es, digamos, algo complejo, Yamid, en la medida en que ellos tienen la idea de que vaya y me desplace allí a tener reuniones individuales con cada uno de ellos, con los indígenas, con los campesinos, con los empresarios, con los afrocolombianos, y les había propuesto que intentáramos hacer una mesa para ahorrarnos tiempo y poder avanzar. Están ellos definiendo las condiciones del diálogo para poder estar allá presente. Yo estoy absolutamente listo a acompañar ese diálogo. Entonces, ministro, inmediatamente después de comerciales, hablemos sobre la segunda eventual reunión,
el viaje se le eventó al Cauca. La segunda reunión por la tarde con todos los alcaldes de la región Pacífico, ¿le parece? Claro que sí. Ya me voy a llamar. Entonces, lo de Cali mañana por la tarde es el primer viaje del presidente fuera de Bogotá y usted también estará allá. Los temas centrales, ¿cuál van a ser? ¿Cuáles? Bueno, básicamente temas de descentralización, temas de las regiones, vamos a escuchar alcaldes a comunidad en relación con los temas prioritarios del Pacífico. Estoy seguro que ellos nos van a plantear cómo aspiran a verse dentro del plan de desarrollo que comenzamos a elaborar en el Gobierno Nacional, que debe ser presentado a comienzos del año entrante al Congreso de la República, cómo ven las perspectivas de la ejecución presupuestal, sus prioridades. Tenemos nosotros con el presidente Gustavo Petro, imagínense, tenemos una vicepresidenta, Francia Márquez, del Pacífico colombiano, y que conoce muy bien su región. Tenemos un embajador en los Estados Unidos de Colombia, por primera vez afrocolombiano, oriundo del Chocó colombiano. Tenemos una representación pues del Pacífico muy importante y conocemos la región. Ahora vamos a contrastar con ellos todos los procesos prioritarios de inversión que el gobierno debe asumir para incorporar tanto en el presupuesto como en el plan de desarrollo. Y de paso, pues están en Cali, en el Petronio Álvarez, un acto cultural de la cultura pacífica precisamente maravilloso, al que con esta presencia también le queremos hacer un homenaje. Sí. Ahora, señor ministro, el Consejo de Ministros anoche terminó casi en la madrugada. Dentro de los planes de la agenda legislativa que se adoptaron, ¿usted qué destacaría? Bueno, no, fue un Consejo de Ministros de cerca de 5 horas, terminamos efectivamente hacia la medianoche con un diálogo muy intenso. Yo creo que este primer Consejo de Ministros sirve para marcar el estilo de gobierno del presidente Gustavo Petro con su equipo. Es un estilo, le quiero contar aquí anécdotas, deliberante, reflexivo. Es un equipo armado multicolor y multiideológico, digamos, pluralista. Hay controversia, no todos estamos de acuerdo en todo. Hay un diálogo que enriquece enormemente el contenido de las decisiones de gobierno. Anoche le dedicamos un buen rato a mirar con todos los ministros y las ministras las prioridades que estamos señalando legislativas para radicar en el Congreso de la República. Tuvimos la posibilidad de echar un paneo general de proyectos muy importantes como los que radicamos el día de ayer, la reforma tributaria y el código electoral que radicamos ayer junto con el ministro de Hacienda, y así como verificamos la radicación de ellos, hicimos también un paneo de las demás iniciativas que se vienen. Pero ¿cuáles son fundamentalmente los proyectos que integran, señor ministro, la agenda legislativa inmediata? Bueno, no, como les señalé, estos dos van a estar acompañados por una gran reforma política que nace de los acuerdos de La Habana. Allí se creó una misión de redacción electoral de unas nuevas reglas de juego electorales para Colombia, democráticas que profundizan la democracia. Esa reforma política va a tocar a los partidos, va a tocar el sistema electoral, va a tocar las competencias de las autoridades electorales y va a tener la posibilidad de definir cosas tan importantes como las que muchas veces se han planteado, como las listas cerradas, el alargue de los periodos, la duración reiterada de los periodos de los congresistas, la forma como vamos a mantener, digamos, desde la perspectiva constitucional, la paridad de género con listas cremallera. Es una reforma política anhelada por muchos sectores de la sociedad, supremamente moderna, acordada desde, le decía, desde el 2016, cuando hicimos los acuerdos de paz que permitieron la desmovilización y la dejación de las armas de las FARC, y todavía estamos en mora 6 años después de convertir eso en realidad legislativa. Ese es, por ejemplo, un solo proyecto que se une a los de la Comisión Primera. Pero, por ejemplo, en la Comisión Segunda tenemos una prioridad legislativa para este gobierno, y es que, como ustedes lo saben, el 20 de julio que se instaló la bancada del Pacto Histórico dentro del Congreso de la República, con las nuevas fuerzas de la coalición mayoritaria, logramos darle segundo debate a la ratificación de los acuerdos de Escazú, que van dirigidos, entre otras muchas cosas,
a la protección de la vida de los líderes sociales ambientales. Ese Tratado de Escazú comienza su trámite en la Comisión Segunda y esperamos, con toda la prioridad y apoyo del gobierno, de la Cancillería y de todo el gobierno, que esté listo como ley de la República en pocos días. En la Comisión Tercera y en la Comisión Cuarta tenemos 3 iniciativas muy fuertes. Obviamente trabajar en la reforma tributaria, que es tal vez el proyecto bandera fundamental, un proyecto sobre el cual, Yamid, permítame decirle simplemente que, contrario a lo que algunos opositores, ya llevamos 2 días y ya tenemos oposición fuerte, pero en estos 2 días lo que podemos responder es que este proyecto es la garantía absoluta de que vamos a tener la posibilidad de financiar el gran cambio social en materia de salud, en materia de educación, de acceso a la universidad, de acceso de la tierra a los campesinos. Vamos a tener la posibilidad de construir un país mucho más equitativo y justo. Y no gravamos a las clases medias y populares, sino básicamente proponemos que quienes tienen más ingresos contribuyan de mejor manera a generar equidad, a generar justicia social en Colombia. Al lado de la reforma tributaria, pues obviamente tenemos el presupuesto general de la Nación que está avanzando, y además viene lo que va a ser el plan de desarrollo, que también se tramita por las comisiones económicas. En la Comisión Quinta tendremos todo el tema de tierras, de reforma agraria, de jurisdicción agraria, todo el tema de baldíos y adicionalmente el Estatuto del Campesino. En la Comisión Sexta todos los temas de educación, la reforma a la Ley 30. En la Comisión Séptima vamos a tener la reforma a la salud y la reforma pensional. Así, en grandes rasgos, le doy un anticipo de un número de iniciativas que es mucho mayor, que seguiremos presentando durante las próximas semanas. Pero dentro de la reforma política, ministro, ¿cuál es el punto que usted más destacaría de la enmienda? No, yo creo que no es que haya un punto, Yamid, son realmente muy importantes cada uno de los puntos que trata la reforma, que pueden mejorar sustancialmente la democracia en Colombia. ¿De qué se trata la reforma política? De profundizar la democracia, de abrirla a que más personas pueden participar, de que las mujeres tengan la posibilidad de ocupar el lugar que le corresponde en la dirección del Estado, no solo como lo ha hecho hoy el presidente Gustavo Petro, que ha integrado un gabinete paritario en donde el 50% son mujeres, sino que logremos subir incluso de la normatividad y lo que ya se ha logrado en el Congreso del 30 al 50% la participación de la mujer. De tal manera que créame que con esta reforma profundizamos la democracia, mejoramos todo el régimen de partidos, que va a permitir mayores niveles de representatividad y de profundización de la democracia. ¿Está usted sugiriendo que por constitución o por ley va a haber listas cremalleras, es decir, hombre, mujer, como se había programado alguna vez? Ese es nuestro sueño, Yamid, que hagamos una reforma profunda que lleve incluso a listas cerradas, a listas paritarias en materia de género, que sea cremallera, ojalá, como el Pacto Histórico presentó ahora precisamente una lista cremallera, y de 20 senadores y senadoras de la República, la mitad son mujeres. Ese es el ideal del Congreso de Colombia hacia el futuro y de las corporaciones públicas. ¿Pero eso está incluido en la reforma? Claro que sí, va a ser incluido y vamos a debatirlo de la manera más democrática, abierta, tranquila con el Congreso de la República, porque esto ameritará un debate muy serio. Pero es reforma constitucional. Claro, estos temas son de varias dimensiones. Uno son temas de reforma constitucional porque es en la Constitución política en donde está consagrada la vida de los partidos políticos, la forma como se adquiere la personería jurídica. Es en la Constitución política en donde se dice cómo se eligen los miembros de las corporaciones públicas o los cargos unipersonales como alcaldes, gobernadores y presidente de la República. Es en la Constitución en donde se dice que las listas que hoy existen en Colombia obedecen a un sistema mixto. Puede optarse por sistemas de lista abierta o de lista cerrada simultáneamente, lo que no ocurre prácticamente en ninguna parte del mundo. Aquí hay que definir qué tipo de sistema electoral tenemos, y creemos que el de las listas cerradas permite claramente mantener coherencia a los partidos, mantener representatividad de los sectores de la población, equidad de género
y le permite además mayor tranquilidad al elector al votar. Cuando un elector vota por una lista que viene además de un proceso democrático interno en los partidos, vota con mucha sencillez. Cuando tenemos que abrir las sábanas con un centenar de números por partido, a veces los partidos tienen 100 números diferentes para elegir el Senado de la República y son muchos partidos. La confusión que se presta en una sábana hace que la gente se equivoque mucho en la votación, se confunda, las campañas sean más complejas. De tal manera que esto va a volver mucho más sencillo seguramente la actividad del voto y de la elección para los ciudadanos y para las ciudadanas. Es decir, señor ministro, se acaba el voto preferente. Pues de eso se trata, de que hagamos ese debate en Colombia, Yamil. Y seguir únicamente con la lista tradicional, es decir, la lista cerrada. Exacto, no es tradicional, es la lista moderna, es la lista que creo yo moderniza enormemente la política colombiana, pero yo quisiera mencionarle que al lado de la lista cerrada tiene que haber democratización de partidos y también nos vamos a proponer profundizar la democracia interna de los partidos, que las decisiones se tomen con la participación de quienes estén carnetizados y inscritos, de la militancia de la base de los partidos, lo que va a obligar a que los partidos abran sus grandes registros. Ya en la ley está el registro, pero el registro no se usa para nada de los partidos, de los militantes de los partidos. Vamos a hacer que se utilice única y exclusivamente en la medida en que produzca efectos importantes al interior del partido, como por ejemplo hacer la priorización de las listas en unas listas cerradas. Ahora, señor ministro, en este último minuto, ¿cómo fue ese encuentro anoche en el Consejo de Ministros? Pues había gente de izquierda, gente de derecha, gente de extrema izquierda, gente de extrema derecha, gente de centro, como son todos los ministros, pues. ¿Cómo fue ese enredo? Yamil, no hay gente de extrema derecha en este gabinete, no hay gente de derecha realmente. Aquí hay una más bien una multiculturalidad. Aquí hay mujeres, hay hombres, hay afrocolombianos, hay personas que vienen de la costa caribe, de la costa pacífica, del centro del país, tendencias liberales, tendencias de centro, tendencias de izquierda. Es realmente una cosa maravillosa. Yo creo que fue un encuentro de reconocimiento. Algunos no nos conocíamos entre sí, le quiero decir, era el primer día de gobierno. Algunos ministros llevábamos tan solo nombrados 48 horas, otros 24 horas, otros unas pocas horas, y nos encontramos, nos reconocimos, nos dimos un primer saludo, nos declaramos un equipo, declaramos toda la voluntad que tenemos de acompañar al presidente Gustavo Petro y a nuestra vicepresidenta, que también estuvo supremamente lúcida e inteligente en el Consejo de Ministros. Declaramos la voluntad de acompañarlos a construir el gran cambio que viene para Colombia con este gobierno, y esperamos que con el apoyo permanente del pueblo colombiano. Tal vez usted tiene razón, señor ministro, en que no hay gente de extrema derecha, es verdad, pero sí hay gente de derecha. No. Ministro, revise la lista. Pues si había gente de derecha, ya va a irse corriendo hacia el centro, eso no le quepa la menor duda con esta carga democrática que tiene este gabinete. Ahora, ministro, ¿cuál va a ser el primer debate que usted va a afrontar en el Congreso de la República? El que determinen los congresistas. El primer debate es el que determinan los congresistas. Ellos son los que nos citan, nos ponen agenda, y nosotros debemos ir con humildad democrática a responder las inquietudes que tenga el Congreso. Pero tal vez el que vamos a promover como gobierno nosotros es naturalmente la defensa de la reforma tributaria, porque requerimos los ingresos que se están planteando allí para poder invertir en un país con justicia social, un país del cambio real, en donde los sectores menos favorecidos de la población colombiana se sientan como iguales, bien tratados, con inversiones que mejoren su salud, su educación, su alimentación, su nutrición, que realmente comencemos a hacer un gobierno de cambio. Ahora, usted sabe la cantidad de chistes que ya están haciendo con el impuesto este que se crea a las oleas, al arequipe, al manjar blanco, a los dulces. A todo lo que hace daño, a todo lo que hace daño. Pues hombre, eso como razón de salud se entiende, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, ministro. El porcentaje de ese aporte, Yamid, antes de terminar, es realmente muy pequeño. Ese no es el centro de la reforma. En cambio, el centro de la reforma sí está precisamente que quienes tienen recursos cuantiosos en miles de millones de pesos nos aporten a los colombianos un poco de su riqueza, un poco de lo que pueden aportar para generar justicia social y equidad. Señor doctor Alfredo Prado, ministro del Interior, muchas gracias y mucha suerte, ministro, que yo creo que la va a necesitar. Muchas gracias, Yamid. Muy amable, ministro, y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los esperamos aquí mañana y ahora sigan en Noticentro 1. CM.